En lo que se carga, si ya escuchamos el clic, que nos da la pauta y nos da el inicio de que ya se cargó en este caso ya está empezando a grabar la clase el día de hoy, ¿no? Pues bueno, como les comentaba, vamos a seguir trabajando sobre ello, sobre la parte de los gases, el gas ideal, ¿no? Que era lo que estuvimos viendo algunos videos, si no me recuerdo, estábamos viendo unos videos donde se ponía a calentar un gas, ¿verdad? Y luego también se ponía, en este caso, el otro fenómeno era cuando teníamos el alcohol. ¿Qué pasaba con el alcohol y el agua, verdad? Que se les ponía una especie de pipeta, así como para recordar parte de esa información de los gases ideales. Entonces se tenían dos tubos de ensayo, ¿verdad? En ese tubo de ensayo tenía una probeta en la parte superior y posteriormente pues llegaba aquí el vasito, ¿no? El vaso, y se ubicaba en esta posición. Y el otro vaso pues prácticamente algo parecido, pero aquí obviamente que lo que cambiaba era algo que es muy importante. En este caso la solución, ¿verdad? Uno podíamos tener en este caso que es H2O, que es el agua, y en el otro caso que era el alcohol, si no me equivoco, no es al revés, creo que el alcohol es OH, si no me equivoco su símbolo químico. Entonces en uno de ellos poníamos agua y en otro ponían en este caso alcohol. ¿Y qué sucedía con el agua? Pues de una u otra manera el agua empezaba a subir, se empezaba a llenar la pipeta y empezaba a hacer ese fenómeno, ¿no? Entonces ese era en el caso del agua. En el caso de aquí estaba el líquido, igual manera que estaba el líquido. Y luego empezaba a subir el alcohol y salía, ¿no? Y observamos que el alcohol de una u otra manera salía a través de esa pipeta con una rapidez mucho mayor que la del agua, ¿no? Y ahí teníamos que ver lo relacionado a algunas características propias del alcohol y del agua, ¿no? ¿Sí? Que uno es más volátil, otro puede ser uno de ellos, puede ser también su configuración electrónica, puede ser su relación a su peso atómico, varias situaciones que en su momento podemos identificar. Pero eso fue lo que vimos de una u otra manera recordando a los gases, al gas ideal. También estuvimos analizando el caso, si no lo olvidan, en ese momento también tenían un vaso, un pequeño vasito, y ese vasito en la punta, en la boca de ese vaso, disculpen, no, por mis dibujos un tanto muy, pues bueno, ustedes tienen la idea, ¿verdad? Entonces teníamos el vaso, y en el cual se ubicaba, en este caso, el globo, y por indicarlo de esta manera, ¿no? Ahí está el globito. Y obviamente, en la parte de abajo de este material, en este caso de este tubito, de este vaso, aquí vamos a ponerle una pequeña graduación a ese vaso, en el cual se le ponía una cierta determinada cantidad de líquido. ¿Qué es lo que pasaba cuando se empezaba a calentar? Entonces, de una u otra manera, cuando no se calentaba, obviamente, si lo recuerdan, así de una manera muy, muy general, ¿verdad? Entonces, cuando no se calentaba, ese globo, aún estando fijo, ¿sí? Aún estando fijo en la base, el globo pues prácticamente estaba en esta posición, aún teniendo un líquido, ¿no? Un determinado líquido, y aquí está la gradación de ese vasito. Y estaba obviamente sobre una plancha, pero esa plancha no estaba encendida. En este caso, a la hora de encenderse, obviamente que empieza a fluir una determinada cantidad de gas. Y eso va haciendo que, ¿qué pasa con el globo? Pues el globo empieza a aumentar, empieza a inflarse. ¿Y eso debido a qué? A la cantidad de gas que se encuentra encerrado dentro de este recipiente, más bien de este tubo. Y a su vez, obviamente, pues empieza a inflarse más hasta llegar a una posición en la cual, si no tenemos control sobre ello, pues obviamente que el gas, debido a se está expandiendo y está tomando la forma del material, que esa es una de las características de los gases, que empieza a tomar la forma del material, en este caso del globo, y obviamente que puede llegar un momento en que puede hacer una explosión, ¿verdad? Esa es una de las características que tiene cuando se está calentando un gas. Ese fue el segundo de los ejercicios. Obviamente que cuando no se está calentando, en este caso aquí en el agua, pues no va a suceder el mismo fenómeno. Simplemente el globo se va a caer, como es en este caso. Aquí está la imagen, ¿no? Bueno, continuando con parte del otro ejemplo que vimos, recordamos que ese mismo globo, ¿sí? Ese mismo globo, ahora lo voy a escribir de este lado. Voy a poner dos recipientes.
En este caso, esos dos recipientes tienen, en este caso, agua. Ambos tienen agua, ¿sí? Uno de ellos tiene agua, en este caso H2O, pero es agua fría. Y el otro tiene, en este caso, también H2O, pero es agua caliente, ¿no? En este caso, caliente. No hirviendo, pero sí está caliente. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué se hizo con este experimento? Tomamos este vaso, ¿sí? Este vaso, cual tiene un globo, pero a su vez lo tenemos de esa forma. ¿Sí tenía agua, ingenieros, o no tenía agua? ¿Lo recuerdan? Me parece que sí llevaba. Tenía un poquito de agua, ¿no? Bueno, fíjense que aquí viene lo interesante. Entonces, si ese tubo, perdón, ese vaso, ¿sí? Ese vaso lo sumergimos, ¿verdad? Lo sumergimos, en este caso, en el recipiente que tiene agua. Entonces sucedía un fenómeno, y el caso tenía un globo. Entonces sucedía que aquí interviene lo referente a la transferencia de calor, que es parte de la materia de termodinámica. Entonces, como el agua está hirviendo, entonces, ¿qué sucede? A través de las paredes del cristal, el cual tiene, en este caso, el tubo, el vaso, perdón, ¿qué sucedía? Que empezaba a generar cierta reacción sobre lo que se encontraba dentro de él. En este caso creo que era un gas, no era tanto agua, era el gas que estaba dentro de ese material, de esa superficie de vidrio. Entonces por lo caliente se transfiere, y esto hacía que el globo empezara a inflarse. Sí, eso fue lo que de cierta manera sucedió. Posteriormente, ese gas, con ese globo que ya está inflado, el gas está caliente, y el aire, pues por consecuencia, se transfiere aquí al globo, ¿sí? Y lo hace que se infle. Posteriormente, sumergimos ese frasco, ese tubo, con el globo, a un material donde tiene cubos de hielo, ¿sí? O agua fría, que eso fue lo que se hizo en el siguiente ejemplo. ¿Qué pasaba con el globo? Pues obviamente que el globo disminuía su tamaño, ¿vale? Esa fue otra de las características que también estuvimos viendo en relación a los gases. ¿Ok? ¿Sí recuerdan ese fenómeno, ingenieros? Sí, profe. Sí, entonces, haciendo una pequeña remembranza de lo que vimos la clase anterior, ¿no? Y de ahí surgieron varias fórmulas, y esas fórmulas, de una u otra manera, tuvimos que ver con alguna de ellas que se le conoce, en este caso, como la ley del gas ideal. Entonces, esa fórmula es ley del gas, en este caso, ideal. Y la ley del gas ideal tiene que ver con la siguiente fórmula. En este caso tenemos la letra P multiplicada por la letra V, eso que va a ser igual, en este caso, a R multiplicada por R por T. Pero bueno, no nada más son datos así por decirlos. Cada uno tienen un valor muy específico. En este caso estaríamos hablando de una presión, estaríamos hablando también de ¿qué? ¿De qué más, ingeniero, recuerdan esta información? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué datos son esos? A ver, chicas, sus notas, porfis. ¿Sí se acuerdan? En este caso, ajá. En este caso, esta corresponde al volumen, ¿verdad? ¿Sí? La letra P, ¿a qué corresponde, ingenieros? Presión. Tiene que ver con la presión. Exactamente. Luego la letra N. Número de moles. Entonces, en este caso es el número de moles. Número de moles. Luego viene la letra R. ¿A qué se refería esa letra R, ingenieros? ¿Se acuerdan? Constante universal del gas. Ok, constante universal de los gases. Muchas gracias. Constante universal de los gases. O en este caso del gas, ¿no? Del gas, en este caso sí se va a aplicar en alguno especial. ¿Y la letra T a qué se refiere? ¿Recuerdan? Temperatura. A la temperatura, ok. Temperatura. Temperatura. Ahí está, la temperatura. Eso se refiere a la fórmula que estábamos comentando, la última caso que se refiere a
la ley del gas ideal, ¿no? Y de ahí surge la constante universal de los gases, la cual ya tiene un valor ya determinado. En este caso, lo voy a escribir aquí, en este caso corresponde a 8.314 joules sobre mol. 8.314, en este caso joule, sobre, en este caso, sobre mol por grados Kelvin. Mol por grado, en este caso Kelvin. Esas son las unidades que tiene la constante universal de los gases. Y también esto lo podemos encontrar, bueno, básicamente ese sería el dato, ¿no? También lo podemos ver en litros por atmósfera. También es otra opción. Son 8.314. Sí. Ah, no es cierto, no es cierto. Esa es otra unidad, perdón. Déjenme escribirla. Estoy echando mentiras. 0.0800, en este caso 214. Esto corresponde a litros atmósfera, en este caso L, litros multiplicados por atmósfera, dividido entre mol por en este caso, por temperatura en grados Kelvin, ¿sale? Ese es otro dato que forma parte de esa constante universal de los gases. Y en otras unidades, ¿no? Y también debemos recordar, bueno, en este caso la presión, ya sabemos que la vamos a utilizar normalmente en newtons, y en el caso volumen, pues van a ser metros cúbicos, ¿no? El volumen van a ser metros cúbicos. La presión, la presión es en Pascal, ¿verdad? En unidades de Pascal. Normalmente lo utilizamos en esas unidades de Pascal. La presión. ¿Qué más, ingeniero? ¿Qué otra cosa nos falta agregar ahí? En este caso ya tenemos la presión, el número de mols, que en este caso tiene que ver con la cantidad de mol que se vaya a utilizar en su debido momento, o sea, la cantidad de moléculas, ¿verdad? Entonces debemos recordar que el mol es cualquier sustancia. El mol en cualquier sustancia es la cantidad de la sustancia que contiene el número de Avogadro. En este caso, una cantidad de partículas constituidas que son átomos o moléculas, ¿no? Entonces, si nosotros deseamos obtener el número en este caso de mols, tendríamos que utilizar la siguiente fórmula, ¿no? Mol va a ser igual a, en este caso, a una masa, ¿sí? A una masa molecular entre bueno, la masa de ese material entre la masa molecular, que es M minúscula entre M mayúscula. Y eso lo podemos representar así. Es la masa molecular de la sustancia entre la masa. Es como indica entonces la letra M, viene siendo masa como tal. Pero en el caso de la letra M mayúscula, se refiere a la masa molar, ¿sí? Que en pocas palabras es la masa atómica, masa atómica en la tabla periódica, en la tabla periódica de los elementos, la tabla periódica de los elementos. Fíjense que cuando escucho atómica o todo lo relacionado con átomos, que en este caso las unidades son gramos sobre mol. Gramos sobre mol. Sí, les comentaba que cuando escucho eso de atómica, inmediatamente mi mente se va a una caricatura que yo veía de muy joven. Bueno, todavía estoy joven, ¿verdad? Pero bueno, más joven. En este caso se llamaba la hormiga atómica, se llamaba esa caricatura. En este caso, Atomic Ant. Y yo veía mucho esa serie. Esa caricatura me gustaba mucho. Bueno, entonces ese es lo que tenemos de una otra manera en relación al número de moles. Se me olvidó escribir, ¿verdad? Número de moles. Refiere al número de moles. Y
fíjense que esta materia, híjole, es bien amplia. Tiene muchos temas muy bonitos en relación, bueno, sí, sí les agrada, ¿verdad? Yo igual, yo les digo eso, pero hay quienes van a decir, no, ¿cómo creen? No, y tienen toda la razón, pero conforme uno va estudiando, te vas metiendo a diferentes temas, vas observando que a final de cuentas las matemáticas y la física, la química, van materias que van muy unidas y tienen relación una con otra, y puedes tomar información de una ciencia y de otra, y la puedes comparar, la puedes analizar. Bueno, haces una gran cantidad de cosas con ellas, como por ejemplo aquí al hablar de un gas, pues ¿quién pensaría que tenemos que hablar con la tabla periódica de los elementos, no? Pues eso ya lo vi hace tanto tiempo, ¿por qué lo mencionan ahora? Ni podrán decir eso. Y tienen toda la razón, pero lo que son esas áreas, esas ciencias, tienen mucha relación una con respecto a otra. Bueno, entonces continuamos con parte de estas fórmulas, ingenieros. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Desean que le tome captura de pantalla, ingenieros? ¿Ustedes me indican? Bueno, voy a tomar una imagen y se las compartiré a través del WhatsApp. ¿Listo, ingenieros? Listo, profe, sí llegó. Sale, pues verifíquenla por favor. Sale, pues continuamos. No, es que estoy viendo aquí algunos datos, es el número de abogado. Entre aquí. Es que no me noto los datos. Que no puede ser número de números. Bueno, entonces me dicen si puedo borrar, ingenieros, para pasar a ver, a mostrar la siguiente información. Ustedes me indican, por favor. Por si alguien está tomando notas, me indican si son tan amables. Por mi parte está bien, profe. Ok. Bueno, entonces voy a borrar, ingenieros. ¿Nos parece bien? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Entonces empezamos aquí. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, en el cual vamos a hacer resolver lo siguiente. Dice, en un gas ideal, vamos a ver, un gas ideal. ¿Sí se alcanza a distinguir la letra, ingenieros? Sí, profe. Ok. Un gas ideal ocupa un volumen y un gas ideal ocupa un volumen, en este caso, de 100 centímetros cúbicos. En este caso, a 20 grados centígrados.
Y también nos menciona lo siguiente, y a 100 en este caso pascales, que en este caso viene siendo la presión. Y nos hace la siguiente pregunta. Encuentre, ¿sí? Dice, encuentre el número, ¿sí? Encuentre el número de gas, en este caso de mols de gas, en el recipiente. ¿Vale? A esta parte de este lado. ¿Ok? Entonces nos está pidiendo el número de mols, recordando que tenemos una fórmula en la parte inferior, que es presión, volumen, número de mols, en este caso la constante universal del gas, y una temperatura relacionada a grados centígrados o a grados Kelvin, ¿no? Que normalmente la fórmula nos lo plantea en grados Kelvin. ¿Ok? Entonces voy a escribir aquí la fórmula. Entonces me queda que es presión, volumen, que es igual al número de moles, R, que es, en este caso, la constante, ¿verdad? Y luego viene la temperatura. Y nos está preguntando que encontremos el número de moles de un gas en un recipiente. Entonces, por consiguiente, si se fijan, ¿qué datos tengo? Tengo los datos del volumen, yo tengo en unidades de centímetros cúbicos, tengo la presión, que ya está representada de aquel lado, tengo la temperatura, que está en relación a 20 grados centígrados, tengo el número, o la constante universal, que ya la conocemos, que tenemos que utilizarla en Joule sobre mol por Kelvin, y mi incógnita, que es el número de mol. Entonces, aquí tendríamos que despejar la fórmula, de donde el número de mols es igual a ¿qué? A la constante universal de los gases por la temperatura dividida entre la presión por el volumen. Pero bueno, hay que hacer diferentes conversiones. En este caso, tenemos que el volumen está representado en 100 centímetros cúbicos. ¿Verdad? Sí, adelante, pero vamos a hacer una pregunta. Profe, ¿Sí? tengo una duda en el despeje. ¿No sería más bien RT debajo de PV? Ah, sí, cierto, tienes toda la razón. Ajá. Sí, está al revés. Muchas gracias. Sí, me emocioné, ¿no? Entonces me queda presión por volumen dividida entre el número de la constante universal de los gases por la temperatura. Así está mejor. Sí, muchas gracias. Entonces, resolviendo el ejercicio, entonces el volumen hay que convertirlo en metros cúbicos, ¿verdad? ¿Qué más? La presión, pues prácticamente se queda tal cual, en este caso que son 100 pascales. ¿Qué más? La temperatura, en este caso son 20 grados centígrados, hay que convertirla en grados Kelvin, ¿sí? En Kelvin. ¿Qué más? Pues la constante ya la conocemos, esa no cambia. Entonces hay que obtener esos datos para poder resolver el siguiente ejercicio, ¿no? Y la constante universal, pues ya tenemos su valor. En este caso, el valor de R equivale a 8.314, en este caso Joule, sobre mol por grados Kelvin. Ahí está. ¿Listo? Entonces hay que hacer la conversión de 100 centímetros a metros cúbicos. Y de grados Kelvin a grados centígrados a grados Kelvin. ¿Cuánto nos queda, ingenieros? Que son tan amables.
Hola, buenas tardes. Hola, Buenas tardes. hola, ¿cómo estás? Bien. Sí, perfecto. Mándeme, ¿Me anda pasando? permíteme. ¿Dónde estás? Ah, permítame, ingenieros. Ok, ingenieros, pues entonces continuamos con el ejemplo. ¿Sale? ¿Ya lo resolvieron? ¿Ya pudieron tener los datos que necesitábamos? Ya casi, profe. Ok. Entonces recuerden que tenemos que hacer la conversión de centímetros cúbicos, en este caso, a metros cúbicos, ¿no? Ese es para poder resolver tener las unidades adecuadas, ¿no? En este caso, recordando que vamos a llegar a tener un resultado que está en unidades básicamente de mol, que ese es el objetivo. Y de ahí vamos a tener que empezar a factorizar unidades del numerador con unidades del denominador para llegar a obtener ese resultado en unidades, que en este caso van a ser los mol, ¿ok? Para ello, sí es importante conocer cuánto equivale la presión o un pascal. Vamos a buscar sus unidades del pascal y eso nos va a permitir también indicar y ver de qué manera se van a ir factorizando esas unidades. Vamos a checar aquí. ¿Dónde están? Estamos hablando en unidades de presión. Entonces, presión. El pascal es 1 newton sobre metro cuadrado. Aquí lo voy a indicar. Entonces, el pascal equivale también, en este caso, este resultado son 100, en este caso, newton por metro cuadrado. Newton, perdón, sobre metro cuadrado. De esa manera. ¿Vale? Así nos queda. Entonces, por consecuencia, en este caso, se van a factorizar tanto la presión como el volumen, se van a factorizar algunos datos, ¿no? En relación a la temperatura, se van a reducir o se van a factorizar a través del número o de la constante universal de los gases, que son Joule sobre mol, y ahí vamos a empezar a factorizar las unidades respectivas. Incluso podemos buscar a qué equivale en este caso el Joule, y aquí podemos encontrar Profe, ¿me podría indicar cuánto le da los 100 pascales? Es que no me alcanzo a ver, por favor. ok. Que esté bien, maestra, cuídese mucho, ¿vale? Hasta luego. En este caso, 100 pascales son newton sobre metro cuadrado. ¿Pero te refieres a que a la conversión o no entendí tu pregunta? El valor que da. Ah, ¿en pascales? 100 pascales. 100 pascales. ¿Y el otro valor, el que está después del igual, es también 100? Sí, nada más lo único que hice fue utilizar la equivalencia. En este caso, 100 pascales equivale a, en este caso, o un pascal equivale en unidades de litro sobre metro cuadrado, prácticamente la misma. O sea, Va que va, gracias. sí, déjame checar la presión. Sí, básicamente, 1 newton por metro cuadrado o un pascal. Básicamente así son sus unidades. Y esas las podemos convertir en atmósferas, en bares, en milímetros sobre gramo, y hay una infinidad de conversión de unidades. Pero en este caso, 100 pascales equivalen a 100 newtons sobre metro cuadrado. Y en el caso del volumen, hay que convertirlo en metros cúbicos, ¿no? ¿Cuánto les da eso, ingenieros? Los 100 centímetros cúbicos, ¿no sería un metro cúbico? Un metro cúbico, Y en temperatura me da de 20 centígrados Celsius, me da a 293.15 grados Kelvin. sí, entonces vamos a 293.15. 293.15 Kelvin. Perfecto. Ahí está. ¿Sale? ¿Y en centímetros cúbicos cuánto les dio? ¿A metros cúbicos? ¿De los 100 centímetros? Sería 0.10, ¿no? 0.10 de metros cúbicos. A ver, ingeniero, si alguien puede corroborar esos 100 centímetros cúbicos a metros cúbicos.
A ver si alguien nos puede apoyar. Lo vamos a agradecer mucho. ¿Quién dijo yo? Yo no. ¿Si alguien dio tú que se valor, ingenieros? Nada más permítame comprobarlo. Sí, me parece bien, ingenieros. Chéquenlo con calma, por favor. Según lo que encontré, sale menos. Sí, a ver cuánto te da. Es .0001. Sí, también. Tiene Entonces razón. 10 a la menos 3. En este caso viene siendo 1, 2, 3. A la menos 4, creo, más 1 bien. punto, ajá, por 10 a la menos 4, ¿no? Sí, a la menos 4 de metros cúbicos. Correcto. Así serían las unidades, ¿no? Así es. Así serían. Sí, entonces ya con esos datos ya podemos empezar a sustituirlos, ¿no? Entonces me queda que el número de mols en este recipiente va a ser igual, en este caso la presión equivale a 100, en este caso newton sobre metro cuadrado. Aquí está. Luego, el volumen, que ya lo hicimos la conversión, es 1 por 10 a la que, a la menos 4 de metros cúbicos. Aquí está. Todo esto dividido entre qué unidades, en este caso la constante universal de los gases, que equivale a 8.314, ¿sí? En este caso unidades de Joule, que son potencia, ¿no? Joule, calor, mol, por, en este caso, unidades en Kelvin, ¿sí? Eso multiplicado por la temperatura, y la temperatura la convertimos en grados Kelvin, que son 293.15, en este caso grados Kelvin. Así. Y entonces empezamos a factorizar, de tal manera que se van a eliminar un metro cuadrado con un metro cúbico y me queda newton sobre metro, en la parte superior, newton sobre metro. En el numerador, perdón. En el denominador se va a eliminar la temperatura en grado Kelvin con temperatura en grado Kelvin. De tal manera que newton sobre metro, vamos a buscar las unidades de un joule. A ver si alguien nos puede ayudar a encontrar cuáles son las unidades de los joules. En este caso estaríamos hablando de potencia. Normalmente los joules son potencia. Vamos a buscarlas. O también calor, tiene que también ver con calor. Vamos a ver si aquí nos aparecen las unidades. Kilogramo, quilaten, Joule es energía. Y energía equivale a... Creo que se puede ser, se tiene una equivalencia de... Hay varias, pero creo que la que mejor queda en nuestro ejercicio sería 1 newton por metro. Entonces, en este caso, joule, un joule, aquí lo voy a escribir. Un joule. Entonces me queda que un joule es igual a en este caso, newton sobre metro. Entonces, con esas unidades, pues aquí se van a factorizar, ¿sale? De tal manera que el resultado del ejercicio, vamos a multiplicar 100 por 1 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Y esto me va a quedar, de hecho aquí lo estamos viendo en newton sobre metro. Y en la parte inferior también nos queda newton sobre metro. Aquí lo voy a indicar las unidades, ¿sí, ingenieros? No voy a escribir el resultado, pero sí las unidades, que eso también es importante. Entonces me queda newton sobre metro.
Eso dividido entre newton sobre metro sobre mol. ¿Sí? Esas son las unidades que tenemos. Vale, aquí están las unidades. Pongo esta línea un poco más gruesa para que se identifique. Entonces, teniendo esas unidades, podemos observar entonces que me va a quedar, en este caso, esta es la división de esas unidades. Y aquí le voy a poner un 1, ¿no? En la parte de arriba del numerador, me queda newton sobre metro sobre 1. De tal manera que son medios con medios y extremos con extremos. Y como pueden observar, de acuerdo a esas unidades que estoy mostrando, ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Perdón, aquí ya borré esto. Newton sobre. Newton sobre metro. Entonces, teniendo estas unidades, lo voy a hacer en la parte superior izquierda. Me queda newton sobre metro multiplicado por mol. Todo esto dividido entre newton sobre metro. Entonces, como pueden observar, se va a factorizar el newton con los newton, ¿sí? O sea, newton con newton, metro con metro, y me queda únicamente como resultado las unidades en unidades de mol. Que al final de cuentas el ejercicio es lo que me está pidiendo, ¿sí? Ese es el resultado en esas unidades. Porque me dice, encuentre el número de mols de gas en el recipiente. Aquí nos falta hacer nada más las multiplicaciones, 100 por 1 por 10 a la menos 4, 808.314 por 293.15. Y de esa manera vamos a obtener el número de ¿qué? De mol en función de esos datos. Entonces, si son tan amables de apoyarme con esas operaciones, A mí me da 4.1029 por 10 a la menos 6. 4.1029 por 10 a la ¿qué? Menos 6. A la menos 6 de unidades que son mol. ¿Alguien le da ese resultado, ingenieros? Por favor, chequenlo, verifíquenlo si son tan amables. A mí también me da ese, maestro. Perfecto. Ahí tenemos parte de este ejercicio que tenemos aquí en este caso, ¿no? Ahorita le tomo una imagen para que tengan esta información ahí en sus notas, en parte de su portafolio. Bueno, pues ahí está parte de esos ejercicios. Tienen que ver con la parte de los gases ideales. Y ahí estamos. Ok, déjenme le tomo una imagen y tenemos para compartir la información.
Sí, está sencillo, difícil. ¿Cómo lo vieron, ingeniero, el ejercicio? Está sencillo. Sí, nada más hay que tener cuidado con las unidades, ¿verdad? Sí, más que nada eso. Voy a tomarlo primero. Ya tomé doble imagen, espero que se vea bien en las dos, ¿eh? Cualquiera de las dos. Miren, hay un ejercicio parecido a este, aunque hay algunas condiciones que no nos las dan. Pero bueno, vamos a representarlo, ¿vale? Si no nos da así muchos datos, pero lo voy a presentar para que ustedes para que lo resolvamos, ¿no? ¿Vale? Me dicen si ya puedo borrar, ingenieros, para pasar a este ejercicio. Por mí no hay problema. Ok. ¿Alguien más me dice si puedo borrar, ingenieros? Sí, profe, listo. Ok. Bueno, entonces paso a borrar el ejercicio y vamos a hacer otro parecido a este, ¿no? Este ejemplo. ¿Cómo andamos en tiempo? Pues vamos bien. Vamos, creo que muy bien, ¿verdad? ¿O cómo se sienten? ¿La clase pesada, difícil, aburrida? ¿O qué ondas? ¿O quieren que alguien cuente un chiste? Pues órale, cuenten un chiste. También. No, pues sí, está interesante, profe, la clase. Nada más ¿Sale? que sea a lo mejor un poco flojo el día, no sé. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Dice que para hallar, ¿sí? Dice para hallar el valor, en este caso el valor, en este caso de R, y sabemos que R se refiere a la constante, y lo voy a poner entre paréntesis, constante universal de los gases. Constante universal de los gases. Que ya lo hemos definido, pero vamos a indicarle. Constante universal de los gases. En este caso dice, y de la siguiente forma, dice 15, se razona así. Vamos a ver este ejemplo, ¿no? Entonces dice que un mol, dice lo siguiente, dice un mol de cualquier, ¿sí? Un mol de cualquier gas, en este caso ocupa, ¿sí? Coma en condiciones, no me va a caber la letra, lo voy a poner aquí, en condiciones normales, en condiciones normales, en condiciones normales de presión, en condiciones normales de presión y temperatura, condiciones normales de presión y temperatura, coma, un volumen, ¿sí? Un volumen de 22.41, en este caso son litros, 2.40 litros, 40 litros. ¿Vale? Así nada más me lo presenta, ¿no? Entonces para ello, ¿y cuáles son esos datos de presión cuáles son esos valores de presión y temperatura normales? Bueno, entonces lo que tenemos que encontrar es R,
que es la constante universal de los gases. Y sabemos que de acuerdo a la fórmula que hemos empleado, si la recuerdan, aquí la voy a poner, entonces expresión volumen es igual al número de moles multiplicado por esa constante universal por la temperatura. Entonces me pide R, de tal manera que esa fórmula me queda que R es igual a la presión multiplicada por el volumen sobre el número de moles multiplicado por la temperatura. De tal manera que me queda que la constante universal va a ser igual a una presión, en este caso, y a condiciones normales, en este caso corresponde a una presión atmosférica, a una ATM. Se le conoce como presión, a una presión atmosférica, a una atmósfera, por lo relacionado a la temperatura, por relacionado a ¿qué? Al volumen, que viene siendo 22.4 de litros. ¿Ok? Todo esto dividido entre el número de moles, pero en este caso tenemos que indicar que es un mol de cualquier gas, entonces, por lo tanto, es un mol. Así lo escribimos. Eso que multiplica, en este caso, a la temperatura. Pero ¿cuál es la temperatura en condiciones normales? 273, en este caso, grados Kelvin. ¿Sí? Esos son nuestros datos de acuerdo a ese enunciado. Entonces, cuando nos diga en condiciones normales de presión, va a ser a una atmósfera. Y en relación a la temperatura va a ser a 273 grados Kelvin. Para que vayan tomando en cuenta esa información, ¿sale? Entonces, en condiciones normales, la presión es una atmósfera y la temperatura 273 grados Kelvin. ¿Sale? Entonces, aquí voy a poner encerradito en este semicírculo de color rojo esa información. ¿Vale? Ahí está. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues hacer las respectivas conversiones. Por ejemplo, en el caso de la presión, está en atmósferas, la podemos convertir a newton sobre metro, en dado caso los litros a metros cúbicos, ¿verdad? De tal manera que se vayan a factorizar las unidades de los Kelvin, o en este caso, bueno, más bien aquí sería la pregunta, ¿a qué unidades vamos a llegar en relación al número, a la constante universal de los gases? ¿Cuáles son sus unidades, ingenieros? ¿Se acuerdan? ¿De cuál, profe? En este caso, las unidades de lo que se refiere a la constante universal de los gases. Hace ratito encontramos que el resultado son Joule, ¿sí? Sobre, en este caso, ¿verdad? Mol por Kelvin, que en este caso es la temperatura. De esta forma, ¿no? Entonces, si recordamos, sabemos que un Joule es igual a un newton por metro. Y entonces tenemos que hacer la conversión de esas unidades. Eso es lo que de una otra manera tenemos que hacer. Para ir reduciendo ir haciendo que este resultado pues vaya cambiando, ¿no? Pero bueno, eso es lo ideal, ¿verdad? Llegar a esas unidades que están aquí. Entonces tenemos que una atmósfera, o podemos hacer la multiplicación aquí directamente, atmósfera por litros, mol por grados Kelvin, y vamos a dividir 222.4 entre 273, y ya lo demás pues vamos disminuyendo de acuerdo a sus unidades, ¿no? Entonces, una atmósfera, para comentárselos, aquí, una atmósfera equivale a 1.013, igual corrobórenlo por favor, 13 por 10 a la 5, en este caso, de newton sobre metro cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que... Y esto, por consecuencia, ese sería un dato. Luego, 222.4 litros equivale en metros cúbicos 0.0224 de metros cúbicos.
Y en el caso del Newton, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Que un Joule equivale a un Newton por metro. A un Newton. Bueno, entonces ya me adelanté algunos datos, pero eso es lo que tendríamos que hacer la conversión de esas unidades. Entonces aquí lo que tendría que hacer es sustituir, en vez de una atmósfera, sustituir el 1.013 por 10 a la 5, multiplicarlo por la cantidad de litros, 0.0224 metro cúbico. Eso, de una otra manera, me quedaría en la parte del numerador. En el denominador, pues de aquí lo podemos ir factorizando, ¿no? Ese es el resultado como tal. Y vamos a llegar a tener unidades de mol por Kelvin. En este caso aquí son Kelvin. Y los mol. ¿Ven? ¿Cómo nos quedará eso aquí? ¿Qué les parece, ingenieros? ¿Bien? ¿Está difícil o digo, o sencillito, sencillito? A mí se me complica nada más un poco el cómo... Bueno, se supone que para conseguir el Joule tenemos que hacer que el 1.013 por 10 a la 5 se factorice con 0.0224, ¿no? Y así nos quedaría el Newton por el mol, pero a mi entender quedarían Newton sobre el metro y no Newton por metro. Es lo que no entiendo, o sea, ¿cómo puedo hacer que quede como multiplicación para que pues posteriormente eso se pueda hacer la equivalencia a Joule? Ok, entonces una atmósfera, entonces aquí tendríamos que sustituir en vez de la atmósfera este valor, ¿no? 1.013 por 10 a la 5 de Newton sobre metro, ¿no? Y en el caso de los litros, en vez de 22.4, sustituimos 0.224 de metros cúbicos. Eso sería lo primerito que tenemos que hacer. Si quieren lo hacemos. Voy a borrar esta parte de aquí. Entonces sabemos que un Joule, aquí lo voy a indicar, sabemos aquí que un Joule es la unidad de energía, en este caso equivale a un Newton sobre metro, ¿no? Esas son las unidades que tenemos, ¿no? Así fue como lo representamos, ¿no? Anteriormente. ¿Sí me ven, ingenieros? Ah, no, es por metro. Newton por metro. Newton por metro. Así. Voy a resolverlo en la parte inferior. Entonces, R, que es la constante universal de los gases, sustituyo que vale 1.013 por 10 a la 5 de Newton sobre metro cúbico. ¿Ok? ¿Sí se alcanza a distinguir, ingenieros? Sí. Entonces, eso que voy a multiplicar a la cantidad de litros. En este caso lo voy a multiplicar por 0.0224 de metros cúbicos. Todo esto dividido ¿entre quién? Entre un mol que multiplica a 273, en este caso unidades en grados Kelvin. Como puedes observar, aquí me equivoqué yo que son metros cuadrados. Newton sobre metro cuadrado. Así. Entonces, como podemos observar en las unidades, ¿sí? Aquí tengo un Newton sobre metro cuadrado.
y acá tengo metros cúbicos. ¿Sí está correcto? Sí, Entonces, las unidades para que nos dé el valor de Joule son Newton por metro. En este caso, si te fijas, este metro cúbico, aunque no lo está indicando de esa manera, pero aquí está en fracción. Aquí está en fracción y aquí está en forma entera. ¿Sí? sí, Ahora, sí. ¿qué pasa si yo saco esas unidades? No voy a resolver el ejercicio todavía. Voy a resolver las unidades. De tal manera me queda Newton sobre metro cuadrado. Esto que multiplica a un metro cúbico. El metro cúbico no tiene fracción, por lo tanto es un entero. Eso dividido entre mol, que multiplica a grados Kelvin. Como tú puedes observar, en este momento tienes un metro cúbico con un metro cuadrado. Por consiguiente, ¿cómo te quedan las unidades en la parte del numerador? Me quedaría N por M. Sí, ¿no? Newton Sobre por, mol por Kelvin. Newton por metro dividido entre mol por Kelvin, ya que es igual a un Newton por un metro, es igual a un Joule, entonces te queda que es unidades de Joule sobre mol o, aquí me emocioné, en este caso mol por grado centímetro, por grado Kelvin. Y eso es lo que estamos buscando en el ejercicio. Estas son las unidades que representan a la constante universal de los gases. Ya lo demás, pues ya la forma matemática, pues hay que multiplicar este elemento por este y esto por esto y luego dividirlo, ¿no? ¿Sale? A ver si pueden ser tan amables, ingenieros. Vayan resolviendo eso, porfa. Ya casi terminamos, ¿no, ingenieros? ¿Cómo andamos de tiempo? Pues acá estamos en la media hora, ¿no? Vamos bien, vamos bien. ¿Cuánto les da como resultado, ingenieros? A mí me dio 8.3117 joules sobre mol por Kelvin. 8.3117, ¿verdad? En este caso las unidades que tenemos allá, que son Joule sobre mol por Kelvin. ¿Vale? Entonces, pues ahí está prácticamente el resultado, ¿no? 8.317 joules por mol por grado Kelvin. Ese es el resultado como tal de este ejercicio. Entonces, pues ahí está un ejercicio, ¿no? ¿Algún comentario? Si gustan, ahorita le tomo una captura de pantalla para que tengan esta información dentro de sus notas. ¿No? Vale, ya les compartí la imagen, ingenieros, de este ejercicio.
Espero que me dicen si se sale bien la imagen, por favor. ¿Listo, ingenieros? No, listo, profe. Ok, bueno, ya tenemos esta información. Vamos a hacer otro tema, ¿no? Dentro de los temas relacionados a los gases ideales, también nos menciona que también es importante mencionar dentro de esos gases que hay alguna consecuencia muy específica que se da en relación a la masa de un gas que se considera en dos condiciones, tanto de presión como de temperatura distintas. Eso es lo que vamos ahorita a indicar, ¿no? Y es una fórmula muy sencilla, pero ahorita hacemos un ejercicio respecto a ella. ¿Puedo borrar, ingenieros? Por mi parte, sí, profe, está bien. Los demás ingenieros me indican. Sí, profe, está bien. Ok, bueno, entonces voy a borrar. Ah, bueno, creo que le van a preguntar algo. Ah, si alguien quiere preguntar algo, adelante. Sí. ¿Me escucho? No, es que habían levantado la mano, pero creo que era para decir que ya. Ah, sí. Ah, ok, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la siguiente función. Bueno, hemos visto varias fórmulas en relación a la presión, que es lo que de otra manera estamos involucrando dentro de los gases. Pero hay una fórmula que como les había mencionado anteriormente, esta fórmula básicamente empezamos así, ¿no? Entonces, que la presión multiplicada por el volumen dividido entre la temperatura, que se considera en ocasiones constante, ¿no? Es una de las condiciones. Pero también es importante indicar lo siguiente. Aquí voy a borrar para escribir el siguiente texto. El siguiente texto dice entonces, aquí voy a escribir un texto, dice que esta expresión, sí, dice esta expresión, indica, esta expresión indica que el término, en este caso que es el producto, ¿no? Que es el término de la presión por el volumen, ¿sí? Que es la presión por el volumen, ¿sí? Es directamente proporcional es directamente proporcional a la temperatura absoluta T, en este caso T, así es como lo indicamos, ¿no? Y aquí podemos indicar con lo siguiente, dice, en consecuencia, que ya es lo que vamos a ir definiendo en la siguiente ecuación, si una masa dada de gas, a ver, permítame, una masa de gas se considera en dos condiciones de presión, y temperatura distintas, ¿sí?
temperatura distintas, en temperaturas distintas, coma, se verifica lo siguiente. Aquí vamos a borrar esto. Para. Así es, ingenieros, como ven. Como la béisbol. Entonces me queda que la presión 1 entre el volumen 1, eso se divide entre una temperatura 1. Por consecuencia, eso es igual a la presión 2, volumen 2, entre la temperatura 2. ¿Sale? Y eso se considera para, en este caso, para una masa, ¿sí? Para una masa de gas, para una masa dada, ¿de qué? De gas. ¿Vale? Esa es una fórmula que vamos a emplear ahorita en un siguiente ejercicio. Espero que se entienda mi letra. No escriba tan feo. Le tomo una imagen y para que la tenga con esta información. Ok, les comparto la imagen. ¿Sale? ¿Continuamos? Y aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Cómo estamos de tiempo? Creo que sí alcanzamos, ¿no? ¿No? ¿Cómo ven, ingenieros? ¿Ya quieren descansar? ¿O resolvemos un ejercicio? ¿Qué dicen? Lo dejamos para la siguiente clase. ¿Qué dicen? ¿Ya descansamos? ¿O le seguimos con el ejercicio? Vamos a descansar. Como ¿Quieren usted, descansar? No, pues ustedes díganme, se los dejo a su consideración. Si quieren descansar, ya descansamos y en la siguiente clase, pues ya seguimos haciendo el ejercicio. Vámonos a profe, comer, profe. sí. ¿Dónde? Vámonos a comer, profe. Vamos a comer. Ah, pues, A comer, sí. no, pues vayan a comer entonces. Si no han comido, pues avísenme, hombre. No me dicen nada. Entonces, no, pues ya es hora de ir a comer. Ya van a ser van a ser las 5. Sí, está bien, ingenieros. Entonces, le dejamos este tema. Lo dejamos para la siguiente clase. Hacemos más ejercicios. Y bueno, entonces, no sé si ya terminaron de hacer su captura de pantalla, ingenieros. Ustedes me indican. Sí, profe, ya estuvo. ¿Ya es todo? Ok, muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? ¿Ingenieros? Profesor, Parte nada, profe. ¿para cuándo Ok. estaría planeada Yo la tampoco. primera kermés? Ah, de veras, ¿cuándo tenemos que...? Ya ni me acordaba. ¿Cuándo tenemos que hacer la kermés? Se me ha olvidado, déjame checar la dosificación. Si tiene la dosificación en la mano, debe ser, yo creo que entonces, no, la próxima semana, ¿no? No, si apenas acabamos de terminar. Ya tan rápido, diga. No, tiene que ser a mediados, ¿no? Como de noviembre, como debe ser como del 14, 15 de noviembre, ¿no? Es casi un mes, más o menos es un mes. A ver si alguien tiene su dosificación a la mano, que nos pueda corroborar, pero sí debe ser como a mediados, ¿no? Después del 10, no sé si sea la siguiente semana o Creo que es la siguiente, del 8 al 12. no, pues ya se acerca entonces. Bueno, pues ya lo platicamos en la siguiente semana. Tenemos clase el lunes, ¿no? Bueno, hoy ¿qué día es? Jueves, ¿verdad? Mañana. Creo que el Sí, lunes hasta el no. lunes, profe. Entonces nos veríamos el lunes. Ya lo platicamos el hoy. lunes. Perdón, Edgar, no escuché, Edgar. Ah, no, perdón, me confundí. Ah, ok. Sí, yo creo que lo haríamos tal vez pues ya nos ponemos de acuerdo el lunes, ¿no? Sirve que vemos y otros temas más. Y ya con eso sería suficiente. Creo que el lunes no va a haber clase, profe, por ¿Por qué? puente del 20. Ah, no sabía, ¿sí?
Sí, lo adelantaron, está ahí en el calendario del Tecno. Uy, la verdad no bien perdido. Bueno, pues ya nos ponemos de acuerdo. ¿Sale, ingenieros? Claro que sí, profe. Sí, claro. Órale, pues cuídense mucho, buen provecho. Estamos en contacto. Cualquier cosa nos comunicamos por los diferentes medios que tenemos en WhatsApp o el correo electrónico. ¿Sale? Claro que sí, profe, que tenga un buen día. Gracias, profe. Igualmente, buen provecho, cuídense mucho. Nos Igualmente. vemos. Gracias, profe, buen A día. ustedes, ingenieros, gracias. Bonita tarde. Hasta luego, profe. Igual, igual. Deseo lo mejor. Cuídense, gracias. Estamos en comunicación. Bye. Voy a detener la presentación.